Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómade por el mundo y esto es Santiago de Chile. Bueno, el día de hoy les voy a hablar de cómo han sido mis primeros 14 días hasta ahora en Santiago, cuáles han sido mis primeras experiencias, mis primeras sensaciones, cómo me he sentido, cómo me he adaptado, así que voy a tocar 5 puntos que son como los más destacables. Así que vamos. Clima y agua. Bueno, este punto es súper importante y primordial para mí, porque como se pudo ver en el video de la semana pasada, donde les mostré dónde quedaba Chiloé geográficamente, se puede ver que esa es la zona austral del mundo. Y Santiago, bueno, está mucho más arriba, salía en el puntito azul del mapa que mostré en esa ocasión. Bueno, resulta que obviamente por la distancia y por la posición geográfica en la que se encuentran, Santiago y Ancud están en zonas geográficas súper diferentes, por lo que lógicamente el clima también es muy diferente. En Chiloé llueve durante 9 meses al año y en cambio Santiago, bueno, este año particularmente, el año 2020 llovió bastante. No lo suficiente que debería llover, pero sí llovió mucho más de lo normal. Pero no sé, años anteriores había llovido 1 o 2 veces al año, o sea, de verdad, muy, muy poco. Y bueno, obviamente si, por ejemplo, en Ancud llueve mucho más que en Santiago, en general va a ser un clima como quizás mucho más húmedo. Por ejemplo, allá pasa que la mínima deben ser, no sé, quizás 5 6 grados, pero la máxima, no sé, suele girar en torno a los 10 o 12 grados en un día normal. Entonces, no es tanta la diferencia. Y sí, hace frío, pero hace un frío que, por ejemplo, tú te abrigas y estás listo para el resto del día. O, por ejemplo, no sé, si hace un día de calor, 14 grados o 15 grados, y está soleado, ya es un día perfecto para ponerte una polera manga corta, una falda o un short e irte al mar y bañarte o mojarte los pies. O sea, es un clima ideal desde una temperatura muy baja y ya empieza a hacer calor. En cambio, por ejemplo, en Santiago, en invierno tú puedes tener muchísimas capas de abrigo, entre chaquetas, entre parcas y no, o sea, siempre, siempre te va a dar frío y nunca va a ser una cantidad de ropa suficiente. Y bueno, en verano es un calor muy seco. Como es un frío muy seco, también es un calor muy seco y es horrible. De hecho, cuando yo llegué en Ancud, creo que los 2 días anteriores, antes de irme, estaba entre chispeando, lloviendo. O sea, era un intercalo de situaciones climáticas. En cambio, el día, por ejemplo, cuando yo me vine a Santiago, el día anterior veo en mi teléfono el clima y decía que iban a ser 24 grados. Entonces yo dije, ah, bueno, o sea, no me voy a abrigar tanto. Y resulta que llego acá y estaba así, bueno, me vine con una escuela manga larga y una chaqueta y estaba así muriéndome de calor, así mal. Bueno, en el avión nos sirvieron, o sea, nos regalaron una botella de agua y no, o sea, me la acabé en 10 segundos, o sea, de verdad yo tenía mucho calor cuando llegué. Y los primeros días, bueno, creo que, a ver, yo me vine un jueves, ya, ese jueves hicieron 24 grados de máxima y el sábado siguiente hicieron 32, o sea, era, era un calor así insoportable. Y bueno, también, por ejemplo, el agua es súper diferente, allá es mucho más dulce. Bueno, tú desde Santiago, bueno, en Santiago en realidad el agua es muy mala, y a medida que tú vas bajando hacia el extremo sur de Chile, el agua va siendo cada vez más dulce, más rica y claro, pues, o sea, obviamente mi madre o familia tenía buena intención de darme agua y obviamente te la vas a tomar al principio porque tienes sed, pero por dentro estás como, ay, está demasiado mala, sabe horrible. Pero bueno, no hay nada que un poco de agua embotellada no arregle, así que todo viene en ese sentido. Volver a ver a amigos y familia. Bueno, la verdad es que fue muy chistoso el tema de los amigos y la familia, porque cuando yo llegué, todo el mundo estaba con ese tema de no, llegaste a Santiago, tenemos que juntarnos. Y yo en un principio pensaba yo que tenía que hacer cuarentena.
Entonces yo decía, no, cuando termine mi cuarentena, que es este día, desde ese día yo puedo salir todo lo que ustedes quieran y a todas las partes que sea posible. Hasta que bueno, después supe que no tenía que hacer cuarentena y bueno, apenas supe eso, que a ver, yo me habré enterado de que no había que hacer cuarentena cuarto, quinto día más o menos. O sea, igualmente me quedé una semana en el departamento de mi madre, por si acaso uno nunca sabe, por último, como para prevenir cualquier cosa. Sí me quedé una semana sin salir, pero yo ya como al cuarto, quinto día me di cuenta que no era necesario hacer cuarentena, así que ahí cuando supe de que ya no era necesario hacer cuarentena empecé a llamar a todos mis amigos y familiares. Oye, sabes que en realidad no tengo que hacer cuarentena, juntémonos tal día, tal hora y así. Así que de mis 2 semanas de cuarentena al final terminé estando como una semana y ni siquiera diría yo 6 días, porque el día en que yo cumplí una semana en Santiago, ese día fui a ver a mi abuelita, así que no pasó mucho tiempo desde que llegué hasta que empecé a salir. Chascarro de cuarentena. Bueno, este punto tiene mucho que ver con el punto anterior porque eh, mi viaje original, yo iba a viajar a Santiago el 14 de octubre. Y bueno, después hablando con amigos y otras personas me dijeron, ojo igual porque si el plebiscito es el 25, no voy a hacer que tienes que hacer cuarentena y después te detectan que no estás haciendo tu cuarentena y no puedes votar, te llevan preso porque puede pasar. Entonces yo dije, ok, voy a viajar por lo menos 2 semanas antes del plebiscito, cosa de poder hacer mi cuarentena tranquila y después votar ya tranquila también porque sabes que ya hiciste tu cuarentena y no estás contagiada. El tema fue que en ese tiempo Santiago estaba en cuarentena, es decir, en fase 1. Y bueno, después pasó el tiempo lógicamente y cuando yo volví a Santiago, Santiago creo que estaba en fase 2 o 3, pero mi comuna estaba en fase 2. Por lo tanto, eso quiere decir que cuando yo llegara a la ciudad de Santiago no iba a ser necesaria mi cuarentena. Ahora, es sumamente importante explicar lo siguiente. Cuando yo hablo de Santiago, estoy hablando de la ciudad de Santiago. ¿Por qué hago énfasis en este punto? Porque Santiago es una ciudad que está compuesta por muchas comunas. Y una de las tantas comunas que componen Santiago se llama Santiago. Entonces, por eso en este video siempre que haga mención a Santiago, me estoy refiriendo a la ciudad. Es muy importante dejar muy claro ese punto. Y bueno, ahora una vez que acabo de aclarar este punto, voy a explicar más qué es esto de las fases, que estoy hablando de fase 1, de fase 2, para los que no sean de Chile, para que sepan también a lo que me estoy refiriendo. Bueno, resulta que el gobierno de Chile, para poder sobrellevar este tema de la pandemia, lo que hizo fue que lanzó el plan paso a paso, que consta de lo siguiente. El plan paso a paso es una estrategia gradual para enfrentar la pandemia correspondiente a la situación sanitaria de cada zona en particular. Consta de 5 escenarios graduales que van desde la cuarentena hasta la apertura avanzada con restricciones y obligaciones específicas. El avance o retroceso de un paso particular a otro está sujeto a indicadores epidemiológicos, red asistencial y trazabilidad. Los pasos que componen este plan son la cuarentena, la transición, la preparación, la apertura inicial y finalmente la apertura avanzada. Bueno, yo acá les voy a dar a conocer lo que es el paso 1 de esta estrategia. En cada paso se responden las mismas preguntas, así que voy a dar solamente a conocer el paso 1 para que sepan cómo son el resto de los pasos. Ahora, si ustedes gustan en algún momento conocer más a detalle cada uno de los otros pasos, la página de este sitio web es www.gov.cl/paso a paso/. Bueno, respecto a el paso 1, que es la cuarentena, las preguntas que se responden son: ¿qué está prohibido en mi comuna? ¿Qué puedo yo como individuo hacer? Y finalmente, ¿qué puede funcionar en mi comuna? Como dije anteriormente, estas preguntas también serán respondidas en el resto de los pasos. Usar la mascarilla en todas partes. Me choqueó en un principio fuertemente porque yo, al menos allá en Ancud,
La realidad era muy diferente en ese sentido a Santiago. O sea, yo por lo menos lo que hacía era que sí, usaba la mascarilla en espacios públicos, obviamente, pero, por ejemplo, si tú ibas camino al centro, yo allá en Ancud no vivía en el centro, vivía como a 15 minutos caminando. Entonces, por ejemplo, si yo quería ir al centro, yo lo que hacía era que salía con la mascarilla, pero en la mano o lo que sea, y cuando ya iba llegando al centro, viendo ya como las primeras personas en masa, ahí ya recién me ponía la mascarilla, antes no. Obviamente, si me subía a un taxi o estaba en una tienda o como dije anteriormente, ya empezaba a ver más personas en masa, obviamente sí me ponía la mascarilla. Pero, por ejemplo, no sé, si me subía cuando iba a hacer las compras, por ejemplo, y me subía al auto con las personas con las que vivía, obviamente no me iba a poner la mascarilla porque ninguno de los tres estaba contagiado. Cosa que cuando yo llegué acá a Santiago supe que sí tenías que hacer, o sea, aunque sea gente con la que tú convivas, tienes que usar mascarilla. Si vas a andar en bicicleta, tienes que usar mascarilla. Por ejemplo, a mí una anécdota muy chistosa que me pasó fue que cuando yo cumplí, como dije anteriormente, una semana acá en Santiago, yo fui a ver a mi abuela que no veía hace mucho tiempo y que quería ver. Entonces, en mi mente quizás no era tan necesario usar mascarilla porque lo único que íbamos a hacer iba a ser que andar en el auto de mi hermana y de ahí íbamos a ir a la casa de mi abuela. Pero lo que pasó fue que yo pregunté a mi hermana y a mi madre si era o no necesario llevar la mascarilla y me dijeron, obvio, o sea, me dijeron casi como, oye, ¿cómo se te ocurre hacer esta pregunta? Que es obvia la respuesta. Ya, bueno, llevo mi mascarilla y me pongo en el ascensor y mi hermana y mi madre me dicen, ponte la mascarilla. Y yo, pero si no es nadie, o sea, estamos las tres nomás. No, ponte la mascarilla porque el letrero dice que en zonas de espacios comunes tienes que ponértela. Ok, me la puse. Después llegamos al auto de mi hermana y también tienes que ponerte la mascarilla ya, pero si somos las tres nada más, o sea, no le veo tanto problema. Y ahí mi hermana me decía, muy hermanas seremos, pero vivimos en domicilios diferentes, entonces tienes sí o sí que usar mascarilla acá en el auto. Y justo esos días en Santiago hacía un calor horrible, entonces estaba así como, ay, quiero puro sacarme la mascarilla y todo mal. Por supuesto que ya cuando llegamos a la casa de mi abuela y me la saqué y todo el cuento, pero igual me choqueó un poco al principio como, ¿qué? Tengo que usar mascarilla para todo en todas partes. Eso fue un tema que me choqueó bastante en realidad. Pero ya me acostumbré. Andar en transporte público. Bueno, y este es el último punto que creo que es uno de los más destacables a mi juicio, que es el tema del transporte público. Cuando yo llegué a Santiago, yo dije, bueno, capaz que use solamente la micro. A los buses aquí le llamamos micro. Voy a usar solamente micro porque todo el mundo me decía que el metro ya estaba lleno de nuevo y bueno, yo en realidad no quiero contagiarme porque si me llevo a contagiar, sobre todo ya cuando se acerca la fecha de retorno a Chile, no sería ninguna gracia. Entonces dije, ya voy a usar solamente la micro. Y así fue, o sea, andaba con mi alcohol gel, con los cuidados básicos que pueden hacer la gran diferencia de hacer que no te contagies. Y iba todo bien, hasta que un día me junté con una amiga que llegaba súper tarde porque estaba en la calle y había un tráfico así gigante. Habíamos quedado de juntarnos a las 2 de la tarde y ya eran las 3 y yo todavía no llegaba. Entonces dije, ok, da lo mismo, voy a andar en metro. No quería, pero anduve en metro porque si no, no iba a llegar nunca y por algo de respeto, también de vergüenza, tampoco quería llegar tarde. Y la verdad es que estaba bastante vacío, así que igual eso me tranquilizó bastante, pero creo que metro he usado 2 veces desde que llegué. Y en realidad si lo voy a usar, prefiero que sea lo menos posible. Yo al menos prefiero las micros porque considero que no es tanta gente la que va y te puedes sentar. Y además de eso, hay más distancia social entre una persona y otra, a mi juicio, en micro que en metro. Y bueno, estos fueron los 5 puntos que yo considero que son más destacables de mis 2 semanas que llevo acá en Santiago. Si te gustó el video, dale like. Aprieta la campanita para suscribirte a mi canal de Una Nómade por el Mundo. Si te gustó, compártelo con un amigo. Si no te gustó, compártelo con algún enemigo para que esta comunidad siga creciendo. Así que bueno, un saludo y chao, chao, nos vemos.